Y pues el tema de hoy es neumopatía obstructiva crónica. No llegaron. Bueno, vamos a iniciar con la definición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que de acuerdo a la guía COD, es una enfermedad que se caracteriza por una limitación del flujo aéreo persistentes que se van a deber a anomalías de las vías respiratorias o alveolares causadas generalmente por una exposición importante a partículas o gases nocivos. La EPOC se describe como dos procesos distintos, los cuales pueden conducir al desarrollo de la obstrucción fija de la vía aérea. Estos dos procesos son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. En cuanto a su horizonte clínico, inicia con una obstrucción e inflamación de la vía aérea, continúa con una bronquitis, el enfisema, la inflamación y daños sistémicos, y puede predisponer al cáncer pulmonar. En cuanto a su epidemiología, a nivel mundial es la tercera causa de muerte. En el 2019 ocasionó 3.23 millones de defunciones, de las cuales más del 80% fueron en países de ingresos medianos y bajos, y en países desarrollados fue únicamente del 3 al 6% en sujetos mayores de 50 años. En México, solo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INE, la EPOC se ubicó en el cuarto lugar en la tabla de mortalidad anual y se ubicó entre el sexto y el cuarto lugar de mortalidad. En cuanto a sus factores de riesgo, principalmente es el humo del cigarro, el humo de leña y la exposición laboral. Siguiente. Y bueno, en esta tabla, en cuanto a su grado de certeza, dividido entre factores ambientales o factores del huésped, en las establecidas tenemos el fumar cigarrillo y exposición ocupacional, pero en el huésped tenemos la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es la principal factor genético para presentar la EPOC. En el muy probable se encuentra el humo de leña, la contaminación ambiental, la pobreza, el estado socioeconómico bajo, alcohol, fumador pasivo de la infancia y otras exposiciones ocupacionales. En cuanto al huésped, encontramos peso bajo al nacer, infecciones respiratorias en la infancia, atopía, hiperreactividad bronquial y la historia familiar. Y en los posibles, en los ambientales se encuentra infección por adenovirus, deficiencia de vitamina C en la dieta, y en el huésped se encuentra la predisposición genética, el grupo sanguíneo A y no secreción de IgA. Bueno, ahora vamos a ver las enfermedades por separado. El primero es el enfisema pulmonar. Este tiene como definición que es una afección marcada por un aumento permanente y anormal de los espacios aéreos distales del bronquio terminal, y va a estar acompañado por la destrucción de sus paredes sin presentar una fibrosis evidente. En cuanto a la clasificación del enfisema pulmonar, tenemos al acinar distal y paraseptal, el paracinar o panlobular y el acinar proximal o centroacinar. En el enfisema centroacinar, la destrucción es predominante en el centro de la unidad respiratoria terminal y van a estar los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares relativamente a salvo. Este se va a asociar con el tabaquismo prolongado. En cuanto al enfisema paracinar, este se va a encontrar con una destrucción global de la unidad respiratoria terminal, con una distensión difusa del espacio aéreo. Y esta se observa usualmente en pacientes con la deficiencia del inhibidor de la proteasa alfa-1. Y tenemos el paraseptal, que se va a encontrar la presencia de bulas, que se conoce también como bulos, y se va a encontrar la presencia de bulas dentro de un centímetro o más de 1 centímetro de diámetro. Siguiente, por favor. En cuanto a su fisiopatología,
Este es un esquema que se basa en la relación de las elastinas y antielástasas. Tenemos primero que el pulmón va a estar protegido del daño elástico por las antielastasas, que es la antiproteasa alfa 1, macroglobulina alfa 2 y el inhibidor de la mucosa bronquial. Y por otro lado tenemos a los macrófagos y los neutrófilos. Estos neutrófilos van a secretar elastasa y los macrófagos van a secretar metaloproteasa, que es similar a la elastasa. Esta elastasa y metaloproteasa van a poder inactivar el inhibidor de la proteasa alfa 1. Entonces vamos a tener un proceso destructivo continuo que se va a relacionar con el desequilibrio entre las agresiones que van a causar los oxidantes y los antioxidantes y las antiproteasas. Entonces tenemos que las agresiones pulmonares las van a dar los oxidantes. Por ejemplo, aquí menciona el humo del cigarro, pero pues los oxidantes endógenos como el humo de leña y los que ya se mencionaron en los factores de riesgo. Estos van a activar el daño a la fibra de la elastina. Y las antielactasas son las que van a proteger junto con los antioxidantes al pulmón, pero cuando hay un desequilibrio entre el daño que está haciendo los oxidantes y la poca inhibición de este daño por parte de las antilactasas y los antioxidantes, nos va a dar como resultado el daño a la fibra de elastina y de colágeno, que después se va a dar que nos va a dar como resultado una enfisema. Siguiente, por favor. En cuanto a las consecuencias fisiológicas, tenemos una destrucción de las unidades respiratorias terminales, la pérdida del lecho alveolocapilar y la pérdida de las estructuras de soporte del pulmón. Siguiente, por favor. Bueno, para la pérdida del lecho alveolocapilar se va a encontrar una disminución de la capacidad de la difusión, que nos va a dar como resultado una hipoxemia progresiva. Y este se va a presentar principalmente cuando el paciente haga algún tipo de ejercicio físico. Del otro lado, en la destrucción de las unidades respiratorias terminales, vamos a encontrar una hiperplasia de las glándulas mucosas. Y esto nos va a dar como resultado la pérdida de las paredes alveolares y la ampliación de los espacios aéreos. Siguiente, por favor. Y en la pérdida de las estructuras de soporte del pulmón, vamos a encontrar una pérdida de tejido conectivo, el cual contiene la elastina. Y esto, a su vez, nos va a dar una disminución del soporte normal de las vías respiratorias no cartilaginosas y vamos a encontrar a un pulmón con una disminución en el retroceso elástico y con una mayor compliancia, lo que nos va a dar como resultado el colapso expiratorio prematuro. Siguiente, por favor. En las manifestaciones clínicas del enfisema pulmonar tenemos principalmente la disnea, la obstrucción progresiva y reversible de las vías respiratorias y anomalías del intercambio gaseoso, en particular ante algún ejercicio físico. Siguiente, por favor. Perdón. Ok, bueno. Ahora vamos a ver a la bronquitis crónica. La bronquitis crónica se va a definir como una tos productiva durante 3 meses todos los días al año, o sea, 3 meses al año en 2 años consecutivos. Y pues es una enfermedad que se caracteriza por una creciente inflamación y mucosidad en las vías respiratorias. En la bronquitis crónica hay una obstrucción de las vías aéreas porque la inflamación y la mucosidad adicional hacen que el interior de las vías sea más pequeño de lo normal. Y pues aquí observamos una imagen de un bronquiolo normal y uno con bronquitis. Y pues podemos ver cómo hay una acumulación de moco y la inflamación de la vía, lo que impide la entrada de aire normal, entrada y salida normal de aire. Ok, pues básicamente su fisiopatología se debe a la inflamación de las vías aéreas y a la hipertrofia de las glándulas
mucosas que se encuentran en las vías respiratorias. Y al aumentarse, pues sí, al crecer estas glándulas en tamaño y número, va a haber un aumento también de la secreción mucosa y esto va a provocar una obstrucción de las vías respiratorias debido a esta mucosa que se acumula. Y pues aquí tenemos igual un bronquio sano y uno con inflamación de las vías, bueno, sí, con inflamación de la pared y aumento de la secreción mucosa. Y destrucción de los cilios porque el epitelio, el epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Bueno, ahorita voy a explicar eso. Bueno, aquí está la anatomía de un bronquio normal, bronquiolo normal. Tenemos la pared con cilios, no sé si os alcanzan a ver. Estos cilios, pues van a hacerse cargo del aclaramiento mucociliar, pues que es la función de la autolimpieza del moco. Y pues en la bronquitis crónica, debido a los, al humo, a la inhalación de humo de cigarro o del mismo cigarro o de agentes contaminantes, estos cilios quedan, la función mucociliar, del aclaramiento mucociliar queda disminuida o totalmente abolida porque estos cilios ya no pueden cumplir su función. Entonces, pues esto provoca que pues no se pueda realizar la función de limpieza y el moco quede acumulado. Y pues aquí están las glándulas mucosas. Y pues aquí se ve un bronquio, bueno, bronquiolo, con bronquitis, en donde pues vemos las glándulas mucosas como son más grandes y hay otro exceso de mucosidad. Y hay exceso de mucosidad. Okay. Bueno, como les comentaba, debido a la inhalación del tabaco u otros agentes contaminantes, va a haber una inhibición de los cilios. Bueno, una inhibición de la actividad de los cilios. Debido a esto, la actividad de los macrófagos va a incrementar y va a impedir el drenaje del árbol bronquial, lo que pues va a producir que haya una acumulación de secreciones, que como ya vimos, pues es debido a que hay una mayor síntesis de moco por la hipertrofia de las glándulas, y esto nos puede llevar a una infección porque algunos componentes del cigarro, por ejemplo, deprimen la actividad bactericida que tenemos en nuestros pulmones. O sea, hay componentes del cigarro que van a inhibir la actividad bactericida intrapulmonar. Y pues aquí les puse una imagen donde pues se ven la diferencia de una persona con EPOC donde predomina el enfisema o la bronquitis. Y pues bueno, por ejemplo, la bronquitis, la disnea pues no es un síntoma predominante y el enfisema sí es el síntoma dominante, y la tos en la bronquitis crónica es el síntoma predominante y en el enfisema no. La expectoración igual, en el enfisema es escasa y en la bronquitis crónica es abundante. En la bronquitis hay sibilancias, en el enfisema no. El tórax en una persona con bronquitis es normal y en una persona con enfisema el tórax lo apreciamos en tónel, y la cianosis en la bronquitis está presente y en el enfisema no. Y pues se les conoce como a los pacientes con enfisema, no sé si todavía o se les diga así, pero pues así lo leí en la literatura, como sopladores rosados. Y a los pacientes con bronquitis suelen ser personas obesas cianóticas, y los enfisema, su apariencia va a ser delgada. Y bueno, las manifestaciones clínicas, vamos a tener 3 principales síntomas, que va a ser la tos, la expectoración y la disnea. Bueno, aquí les puse otra tabla de las diferencias, de las diferencias clínicas y de laboratorio y así del enfisema y la bronquitis crónica. Moni, ¿quieres decir las del enfisema o las menciono yo? Bueno,
En el enfisema vamos a encontrar, como mi compañera ya dijo, el soplar rosado, que en su concepto anatomopatológico se va a encontrar con dilatación y destrucción de pared alveolar, con tres variantes, centroacinal, paraseptal y paracinal. En su aspecto y hábito vamos a encontrar al soplador rosado, que es asténico y delgado, con una disnea grave. La tos y el esputo, la tos va a ser leve y el esputo es mucoso. Como se mencionó, es tórax en tonel. A su auscultación se va a encontrar un aumento de la resonancia y una disminución del murmullo vesicular. En la radiografía se va a encontrar atrapamiento aéreo y un DAP aumentado. También se va a encontrar diafragmas aplanados y silueta cardíaca alargada. En la gasometría arterial se va a encontrar una presión de oxígeno entre 60 y 75 milímetros de mercurio y una presión de CO2 normal. En la poliglobulia va a estar ausente, en las infecciones respiratorias van a ser escasas. La reagudización solamente se van a presentar en las fases terminales y las complicaciones como insuficiencia cardíaca, el cor pulmonar y la hipertensión pulmonar van a ser raros y solo se van a presentar también en fases terminales. Bueno, y ahí, en la bronquitis crónica, vamos a tener que su concepto clínico, como ya lo había mencionado, es la tos con o sin expectoración crónica al menos 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Su aspecto va a ser cianótico, abotagado, la disnea es leve o tardía, la tos va a ser grave y el esputo va a ser abundante y en ocasiones purulento. El tórax se encuentra normal. En la auscultación va a haber roncos y sibilancias. En la radiografía de tórax vamos a encontrar un engrosamiento de las paredes bronquiales, cardiomegalia y aumento de la trama broncovascular. En la gasometría, pues sí, va a estar aumentada la PCO2 y la presión de oxígeno va a ser de 45 a 60 miligramos de mercurio. Va a haber poliglobulia, las infecciones van a ser frecuentes, por lo que ya les había comentado. Las reagudizaciones también son frecuentes y las complicaciones como insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar también va a ser frecuente. Bueno, a la auscultación podría haber disminución o abolición del ruido respiratorio, vibraciones vocales disminuidas y sibilancias. Es importante recordar que la mayoría de los pacientes va a presentar manifestaciones clínicas tanto de bronquitis como de enfisema. Y bueno, el diagnóstico, pues nos vamos a basar en una historia clínica en donde tengamos presente cuáles son los antecedentes del paciente, si ha estado en contacto, pues en los factores de riesgo más que nada, si es fumador, su trabajo, si ha estado expuesto a factores de riesgo, la edad es importante también. Y bueno, también nos vamos a basar en el cuadro clínico, en la presencia de síntomas que ya había mencionado, la tríada característica que es tos, expectoración y disnea. Y vamos a realizar una espirometría para confirmar el diagnóstico. Bueno, la espirometría es un método diagnóstico que evalúa la presencia y la severidad de la obstrucción bronquial. Vamos a medir valores que son la capacidad vital forzada, esta va a ser en litros y porcentaje, el volumen expiratorio forzado, en el primer segundo en litros y porcentaje, y la relación entre ambos, y va a ser en porcentaje, la relación del volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada nos va a confirmar si hay obstrucción cuando es menor de 70%. Y bueno, las indicaciones para la espirometría van a ser el diagnóstico de POC, va a ser para evaluar la severidad, el progreso y el pronóstico de la enfermedad y reconsiderar un diagnóstico si el paciente muestra mejoría después del tratamiento. También vamos a tener como método diagnóstico la radiografía de tórax. Esta
Pues en esta vamos a observar la forma del tórax, si hay una posición horizontalizada de las costillas, aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, aumento del aire retroesternal, el corazón en gota y el parénquima pulmonar hiperluminoso. Y pues en esta tenemos una radiografía postero-anterior que muestra áreas de hiperclaridad pulmonar, de predominio izquierdo, agotamiento diafragmático, o sea, pues sí vamos a encontrar el aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas y un aumento del diámetro de la arteria pulmonar. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver igual es postero anterior de tórax. Aquí igual hay un aumento del diámetro de la arteria pulmonar y cardiomegalia, como mencionábamos en las características del enfisema. Aquí, por ejemplo, es una de las características del corazón en gota y aquí lo podemos ver. En esta que igual es postero anterior de tórax con los pulmones grandes, aumento de los espacios intercostales. Otra vez podemos observar el abatamiento diafragmático. Y aquí podemos ver igual la horizontalización de las costillas, que pues son características clínicas que, como ya mencionamos, de la bronquitis y el enfisema. Aquí también tenemos una radiografía de tórax en dirección posterior anterior y lateral, donde hay hiperinflación pulmonar. Y lo podemos ver porque igual los diafragmas están aplanados y el espacio retroesternal es amplio. Así como radiolucidez de los ápices pulmonares. Esto es característico del enfisema, igual el corazón en gota. Aquí igual son signos de enfisema, donde va a haber... Así, tenemos las costillas horizontalizadas, como aquí se puede ver claramente. El ángulo costofrénico abierto, donde pues podemos ver aire debajo del corazón, apuntado aquí. Y aplanamiento diafragmático en ambas proyecciones, especialmente en la lateral, con un aumento de la hiperclaridad retroesternal. Y pues sí, aquí podemos ver el abatamiento del diafragma. Aquí hay otra radiografía de tórax de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde los pulmones están hiperinsuflados, el diafragma está aplanado, la trama vascular está aumentada y el corazón está ligeramente aumentado de tamaño. Ok, otras pruebas complementarias para el diagnóstico van a ser la oximetría de pulso. Esta pues sabemos que determina la saturación de oxígeno y el valor normal debe ser de más de 90. La gasometría arterial está indicada cuando hay signos de insuficiencia respiratoria, como el aumento del esfuerzo respiratorio o la cianosis, o cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, como la ingurgitación yugular o edema de miembros inferiores. Y la pletismografía mide los volúmenes pulmonares y da información acerca del impacto y de la gravedad o severidad de las enfermedades. Bueno, de acuerdo a la clasificación de la EPOC, vamos a clasificarlo desde el estadio 0 y al estadio 4. Aquí tenemos una tabla en donde se observan los síntomas, que son tos crónica y expectoración del estadio 0 al estadio 2, y en el estadio 3 y 4 vamos a agregar la presencia de disnea. En cuanto a la espirometría, en el grado del estadio 0 vamos a encontrarla normal, y del estadio 1 al estadio 4 va a ser menor al 70%, como ya bien les había comentado mi compañera. Y de acuerdo a la severidad de la obstrucción, vamos a encontrar un volumen expiratorio forzado en un segundo, normal en el estadio 0, en el estadio 1 mayor al 80%, en el estadio 2 mayor al 50% y menor al 80%, en el estadio 3 mayor al 30% y menor al 80%,
y en el estadio 4 va a ser menor al 30%. Y en cuanto a la gasometría, vamos a encontrar en el estadio 0, 1, 2 y 3 una gasometría normal, y en el estadio 4, que sería el muy severo, vamos a encontrar ya la insuficiencia respiratoria. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, aquí es importante que deba establecerse con otras enfermedades respiratorias, en las cuales también el paciente pueda cursar con alguna limitación del flujo aéreo. En este caso, como tenemos aquí, el asma bronquial, las bronquiectasias y la bronquiolitis obliterante. Aquí el asma bronquial puede iniciarse a cualquier edad, incluidos los niños, y también tiene un curso de periodos en los que la espirometría puede aparecer normal, y más si el paciente recibe algún tratamiento adecuado. Además de que también el asma puede ir puede cursarse acompañado, puede coexistir junto con el EPOC. También tenemos que en las bronquiectasias se va a caracterizar por una inflamación crónica, la cual nos va a dar lugar a una dilatación anómala en las vías respiratorias